¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todas mis amigas de Entre Amigas y mis amigos también? Porque también ya se conectan amigos. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche de viernes y muy feliz porque pues hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy padre. Este, Vamos a esperar un poquito que se conecten todas nuestras amigas y pues bueno, qué padre y qué bendición que podamos separar un tiempo para buscar la palabra del Señor esta noche juntas. Y bueno, pues voy a agregar a Esme porque ya llegó. este, ¿Quién anda por ahí? Mándame sus saludos para saber quién está con nosotras esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién nos mira por allá? Estamos muy felices de estar con ustedes. Ya llevamos un camino recorrido en todo este tiempo de la cuarentena, que ya se Que extendió ya se extendió. la cuarentena. Hola, Esme. Buenas noches a todas. Buenas noches, Las... buenas noches. Aquí estamos, bien contenta. Les estaba comentando a nuestras amigas de Entre Amigas que estaba muy contenta porque pues ya llevamos gran parte de la cuarentena, compartiendo la palabra. Así es. Y Y es pues un gusto pues, que nos sigan acompañando en este programa que hicimos entre amigas, que fue movido por el Señor, sí, para pues poder aportar un granito de arena a nuestra fe, a nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? sí, así es. Y pues bueno, estamos esperando un poquito más tiempo un poquito de más de tiempo para que se conecten con nosotras, nuestras amigas, y que nos manden sus saludos, nos manden sus peticiones de oración, porque pues Así es. estamos haciendo, estamos haciendo ahí apartando un tiempo para sus peticiones, para lo que el Señor ponga ahí en sus corazones. Queremos ser de bendición, queremos apoyarlas en este tiempo que pues yo creo que para muchas personas ha sido complicado, pero pues que hemos visto la mano del Señor en todo momento. Entonces, envíenos sus peticiones de oración a nuestro, a nuestra página o a nuestro correo, bueno, a nuestro inbox, ya sea el de Esme o al mío, y pues siéntanse acompañadas en este tiempo. Y pues también compartan la publicación este día para que muchas otras mujeres también puedan recibir esta noche la palabra del Señor. Y pues bueno, si vas conectándote, pues te damos la bienvenida. Estamos muy felices de tenerte con nosotras esta vez. También, pues le damos gracias al Señor por esas respuestas a las oraciones pues que juntamente nos hemos puesto de acuerdo para orar e interceder por ellas. Le damos muchas gracias al Señor esta noche por la vida de Mari Ibarra, que hemos estado orando por ella incansablemente. Ella es una mujer de Dios y estuvo pasando pues por un cuadro clínico muy grave, muy delicado, pero confiamos en el Señor, le abrieron un espacio para la cirugía esta semana y y sorprendentemente y para la gloria de Dios, pues el Señor obró, ella está recuperando, lo cual pues nos da muchísimo gusto porque pues cuando estamos atribulados y cuando estamos angustiados, pues nos vemos todo gris, ¿verdad? Pero cuando confiamos en el Señor, pues vienen las bendiciones y viene la oportunidad de ver su poder, de ver los milagros que Él hace. Entonces estamos muy contentas y pues le mandamos un abrazo y un saludo a la familia de Erika. Te amamos mucho, Erika. Ya hasta Toluca envió mis bendiciones para ti, amiga. Te queremos bastante. Y pues bueno, seguir orando por nuestro querido Iván. Yo tengo
mi corazón es pedirle al Señor que lo levante, que haga un milagro. Y pues bueno, también pasando otras noticias para ponernos al día y para que se sigan conectando con nosotras. Bueno, hoy estamos acá en Monterrey de manteles largos, una de nuestras amigas que siempre nos sigue y que es muy fiel para ver las transmisiones con nosotros, Rocío Garza, y hoy es su cumpleaños y quiero mandarte un abrazo, Hermani, así le digo yo. Te mando un abrazo, un beso, disfruta tu familia esta noche, este, y pues ya tendré tiempo para abrazarte y para estar contigo un bonito tiempo. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulo esta noche con nuestro tema que elegimos para esta semana. Así es que acomódate, ve por tu cafecito, ve por tu tecito, no sé lo que vayan a tomar. Acá está muy agradable el clima, ya gracias a Dios no hace tanto calor. Entonces, aprovechemos para tomarnos un tecito, un cafecito para calentarnos y disfrutar juntas la palabra de esta noche. Bueno, empezamos. El tema de esta semana que fuimos posteando, ¿verdad, Esme? Particularmente Sí. Esme, porque el Señor le puso eso en su corazón, pues hablar acerca del caminar en el Espíritu Santo, ¿no? El caminar. Así es. El caminar. Y bueno, pues es un tema muy hermoso, la verdad, ya teníamos mucho tiempo queriendo hablar del Espíritu Santo y en nuestros diferentes temas, pues lo abordamos de alguna manera, no tan directamente, pero cada uno traía ahí un énfasis acerca de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, de cómo Él nos guía, de cómo Él nos orienta, ¿no? Pero no pudimos profundizar, ¿no? Y bueno, esta noche es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir igual desmenuzando el tema y me encanta porque aparte el título fue como que muy espontáneo de Caminando con el Espíritu Santo, fue muy lindo. Fue muy lindo. Referente al tema y referente al título, pues hay varios personajes en la escritura que caminaron junto con Dios. Y de hecho, pues él los menciona que fueron sus amigos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención el título que le puso Esme y el contexto, pues, en el cual la escritura, pues, ya nos enseña qué es caminar en el Espíritu Santo. Entonces, así es. Pues bueno, Esme, si tú quieres empezar. Bueno, chicas, pues buenas noches a todas y vamos a entrar en este maravilloso tema. Es muy amplio, muy profundo, pero bueno, les daremos lo que, pues rápidamente así, lo que el Señor tiene, digamos, lo esencial y que es precisamente conocer la persona del Espíritu Santo y que muchas veces lo llegamos a dividir, ¿no? Cuando el Señor menciona que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre hacemos como ese tipo de jerarquía a veces, pero cuando nosotros ya leemos la palabra nos damos cuenta que el Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesucristo son uno solo. Si ellos son uno solo, ellos son los tres, es Dios. Y yo recuerdo un pasaje que dice Dios hablándole al pueblo de Israel y le decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué le decía al pueblo de Israel así? Porque la palabra Dios está en plural, pero era para que no se confundieran de que no son dioses, no. El Señor nuestro Dios, aunque estaba en plural, el Señor uno es. Y Él es precisamente Dios aquí en la tierra, Jesucristo mismo aquí en la tierra a través de la persona del Espíritu Santo. Y bueno, pues miren, yo me basé en la parte de Romanos 8, donde el apóstol Pablo habla acerca de este ministerio, o sea, acerca del servicio que les sobre nuestras vidas. Y vamos a
Romanos 8, si me acompañan. Les voy a leer en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estos versículos aquí primero nos están ubicando en el ministerio que hace Jesucristo, que viene precisamente a dar su vida, que la ley en sí misma no podía perdonar nuestros pecados, no podía castigar, o la carne no podía de alguna manera anular todo este pecado, sino que tenía que venir Jesucristo para dar su vida, y que esa vida que se dio por nosotros, por nuestros pecados, pudiera entonces darnos una salvación y darnos una vida. Entonces, cuando Jesús nos da vida, dice que es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da esa vida, y por eso dice, porque ya no andamos según la carne, sino en el Espíritu. Es decir, que la carne ya no tiene por qué gobernar, aunque quiere gobernar, aunque nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones quieren hacerlo, pero como nosotras le hemos dado nuestra vida a Cristo, ahora el Espíritu Santo es el que está en nuestras vidas precisamente para que podamos nosotros vencer cualquier situación. O sea, ya el Señor hizo todo en esa cruz. Él murió, Él resucitó al tercer día. Dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, mora en nosotros. Entonces Él resucitó para darnos vida, y ese mismo Espíritu está en nosotros y nos da vida. Ahora, cuando estamos hablando de andar en la carne, es andar, en el Espíritu, y no andar en la carne, es permanecer precisamente en Dios, en el amor de Dios, permanecer en su Espíritu que da vida, y no permanecer en nuestras pasiones. Y bueno, aquí con esto, por ejemplo, podemos ver cómo Jesús mismo les va hablando a los discípulos acerca de lo que Él quiere para que ellos conozcan la presencia del Espíritu Santo. Cuando Él ya se va a ir y Él habla con los discípulos, lo vamos a ver ahorita en Juan 14, Él habla con los discípulos y les dice que no se pongan tristes porque Él va a enviar otro consolador. Y es todo un pasaje aquí, todo el 14, mucho está hablando de esto que va a ser, pero dice, ya no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Imagínense convivir con el Señor Jesús, sus palabras, lo que les enseñaba. Dice que no cabrían tantos libros de si se escribiese todo lo que Jesucristo hizo. Imagínense, solamente tenemos en las Escrituras, digamos, lo esencial que el Señor quiere, pero ¿cuántas cosas pudieron haber visto, vivido los discípulos con Jesús? ¿Cuánto convivieron con Él? ¿Cuánto vieron de ese poder, de esas maravillas? Y de repente el Señor les empezó a decir, me tengo que ir, y me tengo que ir. Entonces empezó a estar esa tristeza en ellos, ¿verdad? Pero aquí en Juan 14, Él precisamente les da este consuelo, esta esperanza, porque les dice, es necesario que yo me vaya. Y yo le dice, pero yo voy a rogar para que venga otro consolador. Entonces, vean, vamos a ver en Juan 14, 16 y 17. Mira aquí 16 y 17. Fíjense cómo dice, mira, Pau dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Vean cómo
Aquí dice Jesús mismo, vendré a ustedes. ¿Cómo va a venir Jesús a nosotros? A través del Espíritu Santo. Era necesario, dice, que yo me vaya. ¿Por qué? Porque su carne, como todo ser humano, él se hizo hombre, él tenía que morir. Entonces ya no podía permanecer. Pero dice, yo voy a enviar el Consolador y él estará para siempre. Y entonces dice, yo vendré a ustedes también, no los voy a dejar huérfanos, o sea, yo voy a estar ahí en la persona del Espíritu Santo. Y entonces aquí es cuando nosotras tenemos que valorar ese amor tan grande de Jesús que Él dio por nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que Él le rogó al Padre y Dios envió al Espíritu Santo a la tierra precisamente para ayudarnos, para caminar con nosotras. Como dice, aquí el mundo no lo ve, no lo conoce, pero ustedes sí. Ustedes que nos están viendo, tú sí conoces la presencia del Espíritu Santo y no es por lo que puedas a lo mejor ver de repente, sino que en tu corazón siempre está esa voz interna que es el Espíritu donde te dice que hagas algo bueno, que le busques o que si te equivocaste, Él te empieza a guiar. Y entonces también, por ejemplo, en Juan 14:26 nos habla del Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y esta es las primeras, digamos, palabras así hermosas que el Señor les habla acerca de quién es el Espíritu Santo, ¿no? De qué es lo que va a hacer cuando Él se vaya. Les dice, todo lo que yo les he dicho, Él se los va a recordar y Él los va a consolar también. O sea, voy a partir, el Señor ya sabía cómo iba a morir, de qué manera iba a morir, y ellos ni se imaginaban lo terrible que iba a pasar con Jesús en esa muerte. Y yo imagino que él sabía que les iba a llegar un dolor profundo, un desconsuelo, inclusive un temor grande porque se escondieron, igual pensando si nos matan a nosotros también. Y bueno, no sé tantas cosas, pero Jesús ya había anticipado, diciéndoles, yo les voy a enviar al Consolador y Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, amigas, pues aquí es de lo más hermoso, más bonito, cuando nosotras sabemos que no estamos solas. Muchas veces hablamos a Dios así, mucha gente a veces dice Dios y lo siente así lejano, ¿no? Así arriba en los cielos o como que está muy ocupado haciendo otras cosas y no es así. Él está tan cercano porque dice que está aquí, está a tu lado, está rodeándote, está dentro de tu vida cuando tú le das esa oportunidad. O sea, tú te das la oportunidad, pero de alguna manera tú le abres la puerta de tu corazón para que Él habite en ti, como lo dice Apocalipsis. Dice que el Espíritu es el que dice que toca la puerta y llama, y si alguno oye su voz, entrará a Él y cenará con Él y estará con Él. Por eso ese es el andar en el Espíritu es el permanecer, el estar ahí, el convivir con Él. Y ahorita pues vamos a ir viendo cómo es que podemos convivir con el Espíritu Santo y de qué manera podemos hacerlo, porque a medida de que nosotras vayamos conociendo al Señor, en esa intimidad vamos a conocer la persona del Espíritu Santo en una mayor profundidad y ahí es donde hay mucha plenitud de gozo, de alegría, hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas. Sí, Esme, qué hermoso y qué bendición poder conocer al Espíritu Santo. Yo creo que al igual que como los discípulos estaban expectantes, no sabían lo que iba a suceder, estaban con la promesa del Padre y pues bueno, llegó el Espíritu Santo, que es el Consolador. Como dices, y como dice la Escritura, el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Yo creo que en el momento no lo entendían y en el momento hubieran dicho, no, Señor,
¿cómo que nos conviene si te amamos y no queremos que vayas? Pero ya con el tiempo, bueno, ahora gracias a Dios, lo tenemos presente, lo tenemos con nosotros. Y pues gracias al Señor por su presencia, gracias a Dios porque verdaderamente no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Así es. Y es una persona porque lo que estamos viendo aquí, las acciones que él hace, sí, las acciones que él va a realizar de ser un consolador, de ser un maestro, porque él nos va a enseñar, nos va a guiar también. Y bueno, esto es algo muy importante para estos tiempos, Pau, porque muchas personas han perdido seres queridos. Sí, hay personas que están pasando en este momento lutos, pero cuando nosotros estamos en Cristo, viene precisamente el Espíritu Santo en nuestras vidas a recordarnos que nosotros estamos en este mundo de paso, que nosotros no somos de este mundo, que somos, somos de Él y que tenemos esperanza y que nosotras le pertenecemos nuestros tiempos, nuestros días, y que finalmente él decide el tiempo en que nosotros estemos en su presencia y nos volveremos a ver. Y también ese es el consuelo que nosotros tenemos, que él está con nosotros, y cuando tenemos una pérdida que nos duele y que es difícil, sabemos ahora nosotros que conocemos al Señor que el duelo se pasa rápido. El duelo, sí extrañamos a las personas, sí nos duele, pero hay una paz de veras sobrenatural, porque en sí la persona no ha muerto, sino como dice la Escritura. No sé si te recuerdes, en el Antiguo Testamento, en la mayoría, todos dice, y durmió con sus padres. Cuando ya llegaban a la vejez y llegaban a morir, no dice que se murieron, dice durmió con sus padres. Entonces, ahora si nosotros sabemos cuando alguien de nuestros seres queridos se muere, no es que se muera en sí, es que realmente él está pasando de este mundo, está pasando al reino de los cielos, a estar con el Señor. Entonces recibimos ese consuelo. Entonces yo recuerdo hace muchos años, cuando era jovencita, de una amiga que tuvimos en la iglesia, una amiga que queríamos mucho, era una jovencita, era más chica que yo, pero era una chica muy, que amaba mucho al Señor, que era muy trabajadora dentro de la iglesia, muy alegre. Y recuerdo esa ocasión que ella pues partió con el Señor de recién casada, y para mí fue un choque muy fuerte, muy fuerte. Ella había estado padeciendo de una enfermedad desde niña. Entonces, cuando, bueno, ella se casa y tiene poco tiempo de estar casada y parte con el Señor, para mí fue así como, ¿por qué? O sea, en ese tiempo, pues yo no lo podía creer, era un dolor muy profundo. Y recuerdo que tan fuerte fue así ese dolor que yo no quise pues ir a velarla o a ir al entierro, ¿no? Porque a mí se me hizo en ese momento muy, muy duro. Pero me acuerdo esa noche que yo me sentía tan mal que yo le hablé al Señor y le dije, Señor, tú dices que eres el consolador, yo quiero que me ayudes, que me consueles, porque si yo estoy así, ¿cómo ha de estar su familia también? Porque yo no entiendo esto, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué se fue, ¿no? Etcétera. Pero recuerdo esa noche que yo estaba pues muy triste, muy angustiada también. Y en esa noche tuve un sueño muy hermoso donde yo me acuerdo que estábamos en un campamento con varios jóvenes, y en ese momento oía yo una voz con un cántico, y ese cántico es un versículo donde dice que honrosa es la muerte de sus santos para el Señor. Y ahí ese canto yo lo oí, ese versículo que venía cantando, y cuando en ese sueño yo veía que entraba nuestro Señor Jesús, como que entraba al campamento cantando ese cántico donde estábamos nosotros. En ese momento yo recuerdo que sentí una paz tan, pero tan profunda en mi sueño, y yo nada más me acuerdo que yo veía y que pues lloraba, pero sentía una paz impresionante. Me desperté con una paz increíble,
con esa seguridad de decir, Señor, yo sé dónde está contigo. Y de veras, cuando nosotros le hablamos al Señor, le hablamos al Espíritu Santo de Dios, que venga, que nos consuele, que no entendemos las cosas, por qué pasan o de qué manera, pero Él sí sabe por qué. Entonces, Él viene y te da paz. Él viene y te da el consuelo necesario. Él viene y te levanta. ¿Sí? Tiene un propósito a veces en la vida de nuestros seres queridos. Y bueno, pues es la parte donde nosotras tenemos que dejarnos ser consoladas, porque muchas veces nos amarramos al dolor, al sufrimiento y queremos agarrarnos en ese victimismo también, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió? Etcétera, ¿no? Y a veces hasta podemos caer en culpas, si fue por esto, si fue por aquello, ¿por qué no hice más? Y bueno, yo creo que es parte de lo que muchas personas hemos vivido, ¿no? Cuando un ser querido se va, se siente mucha culpa porque siempre se va a pensar, siempre, debería yo haber hecho esto, ¿sí? Siempre hay bueno, en los cursos que nos dan de tanatología, pues nos explican eso, que todo ser humano nos quedamos con la parte de que pudiéramos haber hecho y no hicimos. Y eso no es algo que nos beneficie, porque no hay algo más que pudiéramos haber hecho. Finalmente, a Dios le pertenece la vida y por eso su Espíritu Santo está aquí con nosotras para ayudarnos, para consolarnos en cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Porque ahorita hablé de una pérdida de un familiar, pero puede ser también la pérdida a veces de un trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida igual a lo mejor de alguien que se fue de casa. Entonces, es lo que nosotras ahorita tenemos que empezar a ver, que el Espíritu Santo de Dios está contigo, que Él está ahí para levantar tu vida, lo que acabamos de leer, para consolarte, para recordarte todo lo que Jesús dijo. Y él, una de las palabras maravillosas que Jesús dijo fue: no temas, no temas ante ninguna circunstancia porque estoy contigo. ¿Sí? Eso es algo tan maravilloso. Sí, justamente hace unos días, un pastor muy querido, y de hecho ya en una ocasión entre amigas había yo contado el testimonio de él, bueno, cuando hablamos del perdón, eh, falleció su hijo chiquito que lo atropellaron afuera de su casa. Y pues bueno, él nos relató esta parte que pues él conoció a la persona que le hizo daño a su hijo y lo perdonó. Pero ahora pasó que fue, no sé si fue, vamos a decirlo así, la fecha en la que murió el niño y él se acordó, entonces hizo una publicación nueva. Y él hablaba acerca de esta parte en la que dice, pareciera que no me dolió. Así lo puso, ¿no? Pareciera que no me dolió o que no me importó. Si supieran el dolor tan profundo que estaba yo viviendo, pero fue Dios que me dio esa paz. Fue a través de su Espíritu Santo. Fortaleció mi alma y mi corazón y mi espíritu. Y pude superar esto. Y pude sobreponerme muy rápido, porque yo estaba confiado en que voy a volver a ver a mi hijo. Entonces, esto que estás diciendo tú acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es que el Espíritu Santo hace este trabajo en nuestro corazón. El Espíritu Santo, yo así lo percibo, que hace ese trabajo tan maravilloso de podernos llenar nuestro espíritu, vamos, de la palabra, ¿no? De lo que hemos experimentado, de lo que estamos aprendiendo, de lo que la palabra nos dice. Es como que si se vuelve material en nuestro corazón, es como algo palpable. Así es. Y eso que dices de este pastor, realmente es así. Mira, yo lo experimenté cuando me acuerdo que tuve mi embarazo ectópico y que yo pues estaba embarazada y íbamos a dar esa noticia. Pues tú ya sabes esa historia, ¿no?
Sí. Cuando yo tengo unos dolores tan fuertes, voy al hospital, pero en el camino al hospital yo le decía al Señor, Señor, otra vez, porque con Isaac fue un embarazo complicado, entonces yo decía, Señor, otra vez va a ser este mismo proceso, ¿o qué va a pasar? Y yo hablando con él, pues una de las cosas muy importantes es que habíamos ya dicho, cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, tenemos que estar aquietar nuestra alma, porque siempre estamos angustiados o alteradas. Yo me recuerdo que iba en el taxi y ahí empecé a tranquilizarme, a estar tranquila y hablarle al Señor con calma, a decirle, Señor, yo quiero que me digas, que me hables a mi corazón para que yo pueda enfrentar esto. Yo pensé que iba a enfrentar un nuevo embarazo con dificultad o situaciones, o que me mostrara si era una lucha espiritual o algo así. Entonces, cuando voy en el taxi, me recuerdo hablando con el Señor me dice en mi corazón, yo ya tomé al bebé. Y cuando él me dijo eso, pues yo le dije, Señor, pues tú eres el que da la vida y tú eres el que la toma, entonces es tuyo, ¿no? Pero ayúdame a pasar esto. Entonces yo llego y pues me revisan, me checan y efectivamente me dicen que tienen que intervenirme de urgencia porque ya se había reventado donde se había implantado el bebé, había sido en una trompa y ahí pues ya estaba en el tubo, digamos, de la trompa y ya había reventado inclusive la trompa. Entonces ya de hecho, era una operación de vida o muerte, ¿no? Así me dijeron, pero Dios ya me había dicho eso y puso paz en mi corazón. Entonces, cuando yo salgo de la operación, primero pues le entrego también mi vida al Señor porque me dijeron que era de muerte también. Y yo dije, Señor, te pongo en tus manos a mi hijo y a mi esposo, porque yo sé que si es el tiempo de ir contigo, que no me lo has dicho, pero yo decía, Señor, si es, pues yo te entrego mi vida. Pero entonces el Señor me recordó el Salmo 23 y me recordó así, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna. Entonces yo sabía que iba a salir de la operación. Y entonces entré muy tranquila a quirófano. Ya cuando salgo, gracias a Dios, todo salió bien. Obviamente perdí al bebé, pero yo recuerdo que en mí hubo una paz impresionante. O sea, realmente yo así se los digo, yo no tuve un duelo de esta pérdida. No tuve el duelo, el Señor ni siquiera me permitió ese duelo porque en el momento se lo entregué. Yo fui así noble en su voluntad, acepté su voluntad y el Señor me llenó de mucha alegría, de mucha paz. Pues ustedes saben además, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor hizo? De que al siguiente año pues llegó David. Pero eso es lo que el Señor hace, hablarnos a nuestro corazón cuando nosotras se lo permitimos. Muchas veces pensamos, yo también lo llegué a decir, es que Dios no lo escucho, es que no me habla, es que a mí no me habla. Y a veces pensamos que a ciertas personas les habla nada más, o a ciertos, o son a los pastores, o a los líderes, o hasta pensamos, ay, a los que están más cerca porque leen más o oran más. Y eso no es cierto. Es a todas nos habla el Señor. No importa si ayer o hace ratito tú le entregaste tu vida a Cristo, Él te habla inclusive sin que tú le hayas aceptado, sin que tú hayas entregado tu vida a Cristo, Él te ha estado hablando también. Él te ha estado llamando también, Él te ha estado buscando. Entonces vean cómo es tan hermoso. Pero aquí hay algo importante que quiero enseñarles, que cómo oír la voz de Dios, cómo oír la voz del Espíritu Santo cuando nos aquietamos, cuando le ordenamos a nuestra alma, porque dice que la carne, leímos ahorita en Romanos, que la carne y el espíritu no se llevan. ¿Y qué pasa? La carne lo que va a hacer cuando hay una tragedia, una situación difícil, se va a alterar en las emociones. Entonces, cuando aquietamos nuestras emociones, cuando empezamos, hay varios salmos donde dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, o de donde dice, alaba alma mía al Señor, el salmista David nos enseña mucho esa parte de que nosotros podemos hablarle que se aquiete. Cuando nosotras estamos tranquilas, en esa tranquilidad podemos escuchar la voz de Dios. En esa tranquilidad, porque estamos
haciendo que la carne no esté haciendo lo que quiere. ¿Qué hace la carne? Pues llora, se angustia, se desespera, hace lo primero que se le viene a la mano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que aquietarnos y vamos a escuchar en esa quietud la voz del Señor. Porque esto lo he visto varias veces en mi vida, como aquietando mi corazón, y entonces es cuando yo claramente escucho esa voz, porque aquí dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesús ha hablado. Y es algo que Jesús también dice, que el Espíritu Santo no habla de por lo que Él quiere ni nada. Dice que el Espíritu Santo habla lo que el Padre le dice. O sea, los tres están en concordancia, los tres. ¿Sí? Entonces Él viene, la misión del Espíritu Santo es venir a cumplir esa función que Jesucristo hizo en persona. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra en persona, es el Espíritu ahora viene a hacer la misma obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra, pero ahora Él es Espíritu, ¿sí? Y lo está haciendo, igualmente lo hace. Él sana, Él te habla, Él te aconseja, Él te levanta. Entonces es la misma función, pero ahora Él está aquí sobre la tierra y no nos deja y siempre está para apoyarnos. Amén. Qué hermoso es saber que su presencia siempre está con nosotros. Y ahorita que hablabas acerca de la forma en la que el Espíritu Santo nos habla, recordé al profeta Elías cuando dice la Escritura que él venía de bastantes guerras que había pasado y situaciones que había tenido que atender él en ese momento. Pero dice que hubo un tiempo que él se fue a unas cuevas, ¿no? Dice, pero estando ahí en esas cuevas, vino un soplo apacible, que estaba la presencia de Dios ahí. Entonces muchas veces estamos esperando que venga el trueno y que salga la voz del cielo y que nos diga, Paola, haz esto. Pero el Señor es paz, ¿no? Es El Señor trae paz, vida. Entonces, no siempre va a ser el trueno, el relámpago. Viene su voz a través de un silbido apacible. Así es cuando nosotras estamos en esa comunión. Y por eso el apóstol Pablo, a mí me encantan las cartas, como muchas veces menciona, porque ya cuando Jesucristo asciende y viene el Espíritu Santo, porque Jesús les dice que no se vayan, sino que se esperen hasta que el Espíritu Santo descienda sobre de ellos y entonces empiecen a evangelizar, ¿no? Y esto lo podemos ver en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, así les dijo Jesús, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué les decía esta parte, no? De que recibirían, porque era necesario que sobre ellos viniera el Espíritu Santo para que ellos pudieran tener ahora esa autoridad para poder empezar a hablar su palabra. Acuérdate que tenían mucho miedo, estaban escondidos. Pero cuando ellos se acuerdan de estas palabras que Jesús les dijo, que se esperen, entonces están en la fiesta del Pentecostés, que es una fiesta judía, y están celebrando, y cuando están ahí dice que estaban adorando a Dios, estaban todos juntos, estaban unánimes, recordando esto. En ese momento dice que cayó sobre ellos la presencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Venían a esta fiesta de Pentecostés, venían de muchos lugares digamos, de la tierra, de muchas razas o de alguna manera judíos, pero que vivían en el Ponto, en Grecia, etcétera, y venían a hacer la fiesta del Pentecostés. Por eso es que muchos de ellos también hablaban otros idiomas, ¿no? Y cuando se derraman estas lenguas, es precisamente esa parte donde el Espíritu Santo se manifiesta y puede hablarles hasta en su propia lengua para que vean esta evidencia de que es Dios mismo sobre
sobre ellos hablando el evangelio, hablando la palabra, porque eran judíos. ¿Y cómo Sí. iban a creer en Jesucristo? Porque muchos de ellos ni siquiera sabían de Jesucristo. Venían a la fiesta del Pentecostés, pero no sabían a lo mejor ni que había muerto, ni lo que había sucedido, sino que empezaron a hablarles de eso, y estando reunidos ahí, y otros más discípulos, porque habían muchos discípulos de Jesús, no nada más eran los 12, sino dice que habían 70 discípulos más, que estaban ahí todos unánimes, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando habla de poder, que es la otra parte del poder del Espíritu Santo, ese es el poder que nos da la valentía, el arrojo, el poder hablarles del Señor a quien sea, sin avergonzarnos, sin tener miedo, que podemos también orar por los enfermos, ¿no? Es ese poder del Espíritu Santo que nos hace también orar por alguna persona que esté oprimida. Entonces, esto es algo hermosísimo de veras cuando reciben poder los apóstoles, que primero tenían tanto miedo, después se para Pedro frente a miles de personas y les da el evangelio y aceptan a Cristo. Después están frente a gobernadores, frente a personas importantes, y a ella no les interesa si los van a golpear, si los van a encarcelar, ya no les interesa nada, ¿sí? Porque está el poder del Espíritu Santo sobre de ellos, y ellos están hablando con denuedo la palabra, sin temor están dando la palabra, y esto es lo que nosotros como hijas de Dios, Él nos ha dado, que creamos en ese poder de su Espíritu Santo que está en nuestras vidas, para que podamos hablar con denuedo su palabra, para que podamos orar sin temor, porque muchas veces alguien nos pide orar por alguna enfermedad o una situación y nos da como que pues a veces nos da cierta pena, ¿no? Si no la sana, y si sí, Señor, y nuestras oraciones a veces son con temor, la verdad, porque a mí me pasó también, o sea, Señor, pues yo te pido que si es tu voluntad, sánala, ¿no? Y si tú quieres, ¿no? Y porque todavía no hemos conocido a veces ese poder del Espíritu Santo que te dice, sí quiero, sí lo voy a hacer, yo estoy aquí, yo soy la verdad. Entonces, imagínense, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotras, está en nosotras, y nos da ese valor, esa valentía para poder hablar de Él. E inclusive dice que también ese poder del Señor que está en nuestras vidas hace también que las demás personas que no conocen de Cristo puedan ser redargüidas de pecado. Sí. Que eso es algo importantísimo también. Por eso dice que somos sal, porque la sal va a quitar la corrupción. La sal se usaba muchísimo para los alimentos, para la preservación de los alimentos, para que no se echaran a perder. Entonces la carne la salaban, el pescado lo salaban, y la sal en esas épocas era pues como ahora vemos el petróleo, ¿no? Era muy importante, y entonces de ahí viene la palabra salario, ¿no? De la palabra sal. Entonces, cuando Jesús habla que tú eres la sal, es precisamente que tú, al tener la presencia del Espíritu Santo en donde tú estás, la corrupción se tiene que ir, la corrupción tiene que salir. Si en tu casa había corrupción, corrupción es que se pudre algo. Cuando una fruta se está pudriendo, se está corrompiendo, ¿sí? Cuando vemos así a veces en las ventanas que son no sé, de hierro o algo, empieza con el tiempo, se empiezan a oxidar, ¿sí? También estamos hablando de que se están corroyendo, que es la corrupción también, se están echando a perder, se está acabando. Entonces la corrupción es el fruto de la carne, ¿no? El fruto de la carne, ¿qué va a ser? Pues los gritos, los pleitos, el odio, el resentimiento, la ofensa, y todo eso cuando viene el Espíritu Santo se va porque Él viene precisamente a traer esa bendición en nuestras vidas. Wow, no, está tremendo esto. Ahorita que mencionas, pues todo lo que esto representa como las obras de la carne, las encontramos en Gálatas. ¿Quieres que lo lea? Sí, Ok. Es Gálatas 5:20. Bueno, desde el 19 dice así.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Exacto. ¿Y por qué? Porque dice que los que practican, porque precisamente no quisieron permanecer en el Señor, en el Espíritu Santo. No quisieron permanecer en su guianza. Es como cuando tú vas a una escuela y tú entras como alumno y tú empiezas a hacer la tarea y empiezas a pasar tus materias, ¿no? Entonces tú estás permaneciendo en esa escuela, estás aprendiendo y bueno, obviamente vas a sacar un diploma. Pero imagínate que tú entras a esa escuela y no obedeces, no entregas nada, te vas de pinta, haces lo que quieres, o sea, no permaneces ahí. Entonces, ¿por qué no van a heredar? Pues porque es como no vas a obtener un título, un diploma, porque no permaneciste en la escuela, porque no quisiste estar haciendo, no quisiste que te enseñaran, sino tú quisiste hacer lo que tú querías. Y después de que quieres hacer lo que tú quieres, vas a la escuela y les dices, pero yo quiero que me den mi diploma, yo quiero que me den una boleta y que me pasen. Entonces, es así de incongruente. Igualmente, por eso aquí no lo explica, dice los que practican tales cosas, porque es que no quisieron andar en el espíritu o permanecer en el espíritu o estar en la enseñanza del espíritu, sino que estuvieron haciendo lo que querían. Es decir, podemos en este momento a lo mejor estar en una situación de adulterio, pero ya estoy en Cristo, entonces empiezo a cambiar y me aparto y dejo esa práctica que estoy haciendo, ¿no? O fornicación, o todo lo que acabamos de leer, a lo mejor algo que estoy practicando, pero ahora viene el Espíritu Santo y me dice, a ver, ya tú eres mía, porque aquí dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Dice, no ignoren, les dice el apóstol Pablo, no ignoréis que ustedes son templo del Espíritu Santo, precisamente hablándoles de que ellos valoren. Entonces el Espíritu Santo te dice, yo estoy aquí contigo para ayudarte. De esto que tú practicabas y que piensas que no puedes salir, yo te puedo sacar de ahí, te puedo sacar del adulterio, de la fornicación, de la, pues ahorita mucho en las redes sociales se da la pornografía, te puedo sacar de estas prácticas de pornografía o de chisme o lo que estemos viviendo, ¿no? Él dice, aquí estoy para yo ser ahora le llaman coach, ¿no? Esta palabra de coach es que va alguien pegado a ti en la enseñanza, te va diciendo, te va enseñando, si no puedes, te echa porras, te vuelve a explicar y te acompaña hasta que termines y salgas adelante en lo que estás haciendo, estudiando o practicando. Pues imagínense, el Espíritu Santo va a ser como este coach, pero es que tú quieras realmente que Él esté ayudándote. Y por eso también ahí mismo en Gálatas, vamos a Gálatas 5:16, dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Porque si tú haces lo que tú quieres, por lo general te va a llevar a cosas no productivas, te lleva al pecado, pero a veces también te va llevando en cosas no productivas. Hay un versículo que me gusta mucho, que se me quedó muy grabado en mi juventud, que dice, dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, a eso también se refiere, que si tú te apartas de la carne, o sea, tú sabes que las malas conversaciones te llevan al chisme, a la crítica, te llevan inclusive al pleito, a molestarte, etcétera.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios. Y dice que aquí tenemos que darle ese gusto, esa alegría al Espíritu Santo de que estamos siendo obedientes como esas alumnas obedientes para hacer lo que Dios quiere. Porque si no, nosotros vamos a caer en las cosas de la carne. Y podemos caer primero en malos hábitos que nos van a llevar a pecar. ¿Sí? Como hasta en esas pláticas, ¿no? Pláticas de doble sentido, de chistes, ¿verdad? De que les llaman subidos de tono y a veces hasta chistes que se hacen de Dios y que de repente igual como que podemos estar ahí o critican a alguien o se burlan de alguien y también participamos de eso. También es algo que tenemos que ir enseñando también a nuestros hijos, ¿verdad? Porque nuestros hijos también a veces pueden caer en esta situación, porque son los chicos son muy dados a esto ahora con los memes, ¿verdad? Pues hay unos memes, la verdad, muy graciosos y muy positivos de reflexión, pero hay otros que la verdad son de mucha burla también, ¿sí? Que no nos traen nada bueno. Entonces, Dios nos habla aquí de que nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer a veces lo que nosotros queremos, nosotras queremos, sino tratemos de hacer esa parte de nosotras, de nuestra voluntad, de ceder a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, yo creo que es muy importante esta parte de entender que ya somos de Cristo, que no podemos dar marcha atrás, que tenemos que renunciar al pecado. Esta parte de Gálatas habla literalmente de todos los, bueno, menciona algunos pecados, ¿no? De más comunes o más enfáticos en el ser humano, no contener las emociones, no contener a pensar en todo lo que ya Dios te dio, en los vicios, en todas las cosas que provoca el pecado, porque al final de cuentas todo es pecado, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de caminar en el espíritu es dejar esa vida de pecado, tomar esa decisión, porque cuando nosotros tomamos una decisión de seguir a Cristo, eso tiene que acabar. O sea, nosotros no podemos decir que estamos en Cristo, decir que somos de Cristo, Y practicar el seguir pecado. practicando el pecado, es como que muy incongruente, porque entonces, Así es. ¿qué es lo que a ver las personas en nosotros? Una incongruencia. Y ahí viene un desánimo en la gente, porque la gente dice, oye, pues se supone que eres cristiana, o se supone que eres lo de Dios, no se supone que va a la iglesia, no se supone que canta, no se supone que... Y empiezan a cuestionarnos, y tienen razón, porque nosotros debemos ser congruentes. Entonces, el caminar con el Espíritu Santo es conságrate, decídete a no practicar el pecado. Así es. Y fíjate, mira, qué tan importante es esto? Que mira, a veces nosotros podemos decidir y nos cuesta trabajo. Pero precisamente por eso Él nos dice aquí en Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y más adelante dice que Él escudriña nuestros corazones. Entonces, si realmente nosotros tenemos una situación de debilidad que nos está haciendo practicar el pecado, Él mismo te está diciendo que Él está ahí, pero como dices tú, es una toma de decisión. Muchas personas piensan que el practicar el pecado es porque el diablo nos orilló o les metió el pie. Y sí, o sea, el enemigo siempre está ahí, pero depende de ti que tú quieras acceder a pecar. Eso depende de nosotros, es la voluntad. A veces le echamos la culpa a los demás, ¿sí? Si uno puede caer en adulterio, pues le voy a echar la culpa entonces a mi esposo, porque como mi esposo
no es tan cariñoso, no es tan bueno, etcétera, no me valora. Entonces, por eso es que yo, y siempre el pecado va a tratar de justificarse, ¿sí? Es que yo, mi papá no me quería mucho, mi mamá no me quería, o fui un niño rechazado, una niña rechazada, y por eso es que, y entonces siempre el ser humano trata de justificar el pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, o sea, como dijo el rey David en el Salmo 51, contra ti, Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces esto es bien importante porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye, pero cuando a veces ese redarguir, también Dios ha puesto a la iglesia, porque aquí también a Pablo más adelante habla de que tú mismo exhortes a tu hermano. Dice, si tu hermano se ha desviado, exhórtale a que cambie. Pero dice que si él no quiere hacer y sigue adelante, pues entonces vayas con otra persona para que lo convenzas, le hables, le ayudes, le digas que salga de eso, que vamos a estar ahí orando, pero si no quiere, y aún así él quiere permanecer en la congregación como si no pasara nada, como si no pasara absolutamente nada, y está fornicando, está adulterando, está haciendo fraude, está mintiendo, entonces dice que es lo más triste, pero eso es algo que es una disciplina, ¿no? Pues que se diga a la iglesia, hemos hablado con esta persona y no quiere cambiar, ¿verdad? Porque dice que se tiene que hablar. Entonces, pero ya es, digamos que ya es lo más, porque la persona definitivamente no ha querido, le ha negado sus oídos al Espíritu Santo, le ha negado sus oídos a las personas que lo aman o la aman, y por eso es que se cierra a querer cambiar. Pero la ayuda de Dios está ahí, porque el Señor no le interesa que tú guardes una reputación, el Señor le interesa tu alma, le interesa tu alma, ¿sí? Porque si tú mueres y estás practicando el pecado, ¿a dónde vas a ir? Entonces muchas veces nosotros guardamos la reputación, las máscaras, el qué dirán, el por qué es esto no, etcétera, y quiero guardar. Y entonces siempre este tipo de circunstancias no nos van a hacer que nosotras podamos ser libres. Pero mira, aquí el Espíritu Santo dice que Él está ahí para ayudarte en tu debilidad y Él quiere sacarte de lo que tú estás batallando en culpa también. En la semana habló uno de los pastores de amistad acerca de la culpa, ¿no? La culpa falsa y la culpa real, ¿verdad? La culpa donde sí yo cometí, yo soy responsable, o la culpa donde a veces tú crees que esto que hiciste le hizo daño a alguien, ¿sí? Por ejemplo, a veces los niños sienten culpa cuando los papás se divorcian. Por lo general, todos los niños se sienten culpables de la separación de los padres. Y esa es una culpa falsa, porque los niños no son culpables de esa separación de los padres. Sí, a veces niños abusados sexualmente. Hablamos de niños que no tienen conciencia todavía del bien o del mal y que han sido abusados y ellos mismos se sienten culpables como si ellos hubieran provocado esa situación. Pero esa es la culpa falsa, ¿verdad? Donde, o a veces a la esposa que la abandona a su esposo y ella se siente culpable porque no lo atendí, porque no hice lo que debía, porque no me arreglé, porque subí de peso, porque, etcétera. Y se siente culpable, ¿no? Y carga la culpa de ese divorcio. Y no es así tampoco. Cada persona va a entregar cuentas de lo que hizo, de lo que hizo. Entonces, no echemos culpas, mejor reconozcamos, porque en la medida que nosotros reconocemos, entonces le permitimos al Espíritu Santo que nos levante, nos ayuda, nos limpie. Y el Isaías 61 habla del ministerio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Es bien, o sea, es bien hermoso cuando leemos esta parte. Miren, acompáñenme, quiero leérselas de veras porque para mí es uno de mis versículos, de mis partes favoritas de este ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesucristo. Dice, porque me ungió
Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? A los abatidos, a las personas que les han dañado, que no son culpables, sino que las han quebrantado. A verdad dice a los quebrantados de corazón, es decir, personas que no tuvieron la culpa, pero que fueron lastimadas en su vida. Dice aquí a publicar la libertad a los cautivos. ¿Por qué a los cautivos? Gente que fue cautiva por los demonios, por circunstancias, por cualquier situación que fueron cautivadas. En amargura, en odio, en resentimiento, tú tienes ahí un cautiverio. Dice que él vino a quitar todo eso. Dice a publicar, dice aquí, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y cuando nos habla de los presos, nos está hablando de gente que sí es culpable realmente, que sí hizo algo malo, pero para ello le está diciendo que él vino, ¿para qué? Para dar apertura de esa cárcel. Aunque tú te equivocaste, aunque tú pecaste, aunque hiciste lo malo, él vino a darte libertad. Y por eso dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, porque ahí se va a vengar Jesucristo viene y cuando da su vida, entrega su cuerpo y dice, consumado es, en ese momento Satanás queda por estrado de sus pies y todos los demonios. Es el día de la venganza, porque en ese momento Él ya pagó por tu pecado, Él ya pagó por ti. En ese momento Él entrega todo, Él da su vida, resucita, viene el Espíritu Santo y entonces tú puedes ser libre de cualquier circunstancia, ya sea que tú seas culpable, no seas culpable, te hayan quebrantado, te hayan hecho. El Espíritu Santo viene, hay otra parte en Isaías que dice que pudre el yugo. Él pudre el yugo. Ese es el poder tan maravilloso y el amor tan grande de nuestro Dios, que a través de su Espíritu va a podrir ese yugo que te está atando. Eso que no te deja respirar, que no te deja vivir, que no te deja realizarte, que te condena es a lo que el Espíritu Santo ha venido a través del ministerio de Jesucristo y ahora Él mismo a través de su propia persona del Espíritu en esta tierra. Entonces, qué hermoso es saber lo que Él puede hacer en tu vida el día de hoy, ¿no? Así es. Así es. Tremendamente Tremendamente cierto. cierto. Me están Me comentando está ahí contando ahí que se que escucha muy feo mi muy micrófono. feo tu micrófono. Sí estaba escuchando yo un eco, pero no tiene nada nuevo el teléfono. Espero no se escuche tan feo. Y bueno, pues ya estamos casi llegando al final, se nos está acabando el 20. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó. No sé si quieres concluir. Sí, mira, yo quería terminar ya con estos dos versículos. Dice aquí en segunda de Timoteo 1:14. ¿Qué les digo a nuestras amigas? Dice aquí el apóstol Pablo dice aquí en segunda de Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Entonces yo les digo, guardemos ese depósito que ya está dentro de ti. Guárdalo, créele, habla con el Señor. Y dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todas ustedes, mujeres de Dios, sea con todas ustedes. ¿Sí? Y vean qué hermoso es el amor del Padre, de Jesucristo y la comunión. Y eso es lo que queremos esta noche terminar, que tienes que tener esa comunión. Comunión es comunicarte, que tu espíritu se comunique con Él, le hable, le diga todo lo que tú necesitas, de lo que sientes, y que permitas que Él también te hable a tu corazón, y que a través de la palabra tú recibas esa ayuda, ese consuelo, o lo que tú necesitas. Sí, a veces el Espíritu Santo también nos exhorta, pero siempre nos exhorta con amor y nos dice qué es a veces lo que nosotras
tenemos que cambiar, o a veces nos redarguye y nos arrepentimos, ¿verdad?, de lo que hemos hecho mal o donde nos hemos equivocado, pero siempre Él viene con una ternura. A veces su manera de exhortarnos es tan dulce a veces, que pues sí, uno se quebranta diciéndole: Señor, realmente sí, o sea, he hecho esto mal, no he hecho esto bien, me he equivocado, pero gracias porque tú estás aquí ayudándome. Y Él nuevamente te bendice, te abraza. Y créanme que conocer la persona del Espíritu Santo es lo más maravilloso que nosotros podemos ver, porque es Dios mismo aquí en la tierra, es Jesucristo mismo aquí en la tierra, a través de la persona del Espíritu Santo. Y pues con esto terminamos, Pau, y pues vamos a orar. Sí. Díganme. Vamos. Y yo quisiera orar por todas ustedes que nos están viendo. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, dice que tú eres el templo del Espíritu Santo y Él quiere manifestarse en tu vida. También una forma en que Él se manifiesta en tu vida es bautizándote, porque la palabra de Dios habla de un bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo dice que tú lo anheles, que tú anheles que Él te bautice, que Él te llene, que te dé estas nuevas lenguas, que Él te dé lo que Él quiera darte, ¿sí? Entonces ahí donde estás, pues yo quiero orar por ti. Si tú quieres decirle: Señor, yo quiero recibir ese bautismo, dame esas lenguas, es para todas, no es para alguien especial, dice que es para el que la pida, para el que anhele. Tú se lo pides y no te sientas mal de sentir en un momento: ay, es que yo no siento nada, yo no esto. No, 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 tú tienes que creer que Él te ama y que te lo está dando y que te está llenando de su Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de cada una de las mujeres que nos están viendo. Gracias por sus vidas. Gracias porque en esta noche estamos hablando de tu presencia aquí sobre esta tierra, la presencia de tu precioso Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, en consuelo, en enseñarnos todas las cosas, en guiarnos a toda verdad, en, Señor, ayudarnos en nuestras debilidades. Gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, así como los discípulos, Señor, que estuvieron esperando, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo, que tú hoy, Padre, bautices, Señor, a cada mujer que te lo está pidiendo en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Sean, Señor, llenas de tu Espíritu Santo. Hablen esas nuevas lenguas, Señor. Hablen ese idioma, Señor, del cielo, donde tú te manifiestas, Señor. Bautízalas en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sean, Señor, bautizadas, sean llenas en el nombre de Jesús de la presencia del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias porque tú dices que tú no le niegas tu espíritu a quien te lo pide, Padre. Y en este momento, Padre, tú lo estás dando a ellas, Señor, y ellas pueden, Señor, disfrutar, Señor, de ese bautismo de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que algunas ponían manos y ellos recibían, algunos ni siquiera les ponían manos, simplemente daban la palabra, la creían y en ese momento, Señor, recibían esta manifestación. Así es que hoy creemos que tú te derramas sobre cada mujer que nos está escuchando. Muchas gracias, te amamos, te bendecimos por todo lo bueno que eres para con nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchas gracias por la palabra, Esme. Nos vamos muy bendecidas y reflexionando acerca de la importancia tan grande del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nuestra vida espiritual. Sabemos que Él está ahí presente y que nos guía a toda verdad. Amén. Así es. Así Entonces, es. damos por terminada esta reunión, esta transmisión, y pues les esperamos la próxima semana con mucha bendición también. Y pues gracias, Esme, gracias por tomarte el tiempo otra vez y estar con nosotros esta noche.
Gracias, Pao, y pues les enviamos un gran beso y un abrazo a todas. Dios las bendiga. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues muchas bendiciones y vámonos por los tacos.